Llegaron con 9 puntos de ventaja a la jornada 32 e históricamente esa es una distancia que da confianza, pero para este Arsenal se ha convertido en la distancia del vértigo, porque perdieron por 1-2 ante el Bournemouth y ahora mismo el Manchester City está a 6 puntos de diferencia con respecto al Arsenal. Pero lo que es más importante todavía, ahora el conjunto de Guardiola depende de sí mismo para poder ganar la Premier League. Queda por ver si este es un pequeño bache negativo del Arsenal o si estamos ante la misma historia de colapso de siempre. Así que hoy te cuento qué le está pasando al Arsenal, cómo llega el Manchester City y cómo se puede definir la pelea por la Premier League de 2026. Así que bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar justamente de la pelea por el título en la Premier League, principalmente centrados en el Arsenal, porque volvemos a llegar a esos meses finales de la temporada y parece que al Arsenal le vuelve a costar, porque llegaban este pasado fin de semana con la posibilidad de ponerse 12 puntos por encima del Manchester City si le ganaban al Bournemouth, eso sí, con la diferencia de que el Manchester City va a tener todavía ese partido pendiente contra el Crystal Palace que no tiene fecha definitiva y todavía no iba a haber jugado ese encuentro contra el Chelsea que acabaron ganando por 0-3, pero al final el Arsenal terminó perdiendo por 1-2 ante el conjunto de Andoni Iraola y el Manchester City, como les dije, venció por 0-3 al Chelsea, así que ahora la diferencia es de tan solo 6 puntos, lo que podía ser una recta final tranquila para el conjunto de Mikel Arteta. Al final parece que se puede complicar bastante, porque nunca ningún equipo que ha llegado con 9 puntos de ventaja a la jornada 32 ha terminado perdiendo la liga, pero al Arsenal parece que se le empiezan a complicar las cosas y empiezan a ver los fantasmas del pasado. Y por la forma en la que llega cada uno de los equipos, por el calendario que tienen y principalmente por esos precedentes recientes que tenemos en las rectas finales, parece que el City lo puede tener todo de cara para ganar la Premier. Al menos muchísimo más de lo que lo hacían antes, porque como les comenté, ahora el Manchester City sí depende de sí mismo, con esos 6 puntos de diferencia, porque tienen ese partido pendiente contra el Crystal Palace, que como les dije todavía no tiene fecha, pero también este próximo domingo 19 de abril se van a ver las caras el Manchester City de Pep Guardiola con el Arsenal de Mikel Arteta. Y si justamente el Manchester City consigue ganar ese partido contra el Crystal Palace y consigue ganarle al Arsenal, van a quedar en igualdad de puntos y todo se podría definir con la diferencia de goles, que actualmente es de +3 a favor del Arsenal, pero justamente el Manchester City tiene un partido de menos y si terminan ganando contra el Arsenal, lo normal sería que quede equilibrada esa diferencia de goles o que el Manchester City pueda pasar al conjunto goner en ese diferencial total de goles. Y por eso es que los aficionados del Arsenal no acabarán contentos y Mikel Arteta fue muy claro en describir lo que fue el revés para su equipo y dijo justamente que es decepcionante, es un duro golpe, pero lo importante es cómo reaccionemos ahora. Hemos sido muy regulares y estas cosas pasan, así es el fútbol. Y sobre si los jugadores están dolidos, comentó: mucho tiene que doler, tienen que aguantarse el golpe, o te levantas y vas a por todas, o estás afuera. No puede ser más claro el mensaje que manda Mikel Arteta. Porque hace no tanto se hablaba de que el Arsenal podía ganar 4 títulos en la temporada, la final de la Carabao Cup la terminaron perdiendo, quedaron eliminados también en los cuartos de final contra el Southampton de la FA Cup, y ahora parece que se le puede complicar bastante la Premier League. Es que justamente los 49 partidos que habían jugado en toda la temporada habían perdido 3 encuentros y en los últimos 4 partidos han perdido 3 disputas, algo que justamente no se pueden permitir cuando llega el momento definitorio para ver quién se lleva los trofeos a casa. Lo más preocupante de este mal resultado contra el Bournemouth es que no es una derrota más o un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia muchísimo más grande, la de un equipo que parece verse mermado por el peso de las expectativas. Pero vamos a ver cómo llega el Arsenal y cómo puede definirse de cara a lo que queda en el final de temporada, porque lo que puede esperar ahora el conjunto de Mikel Arteta es justamente que esta derrota ante el Bournemouth no se recuerde como el partido en el que perdieron la Premier League. Sobre todo en un contexto en el que los aficionados parecen estar muy saturados, muy cansados después de 3 temporadas consecutivas quedando en el segundo puesto de la Premier League. Algo que puede ser positivo en el corto plazo, sobre todo en esas primeras temporadas que no se esperaba que el Arsenal estuviese compitiendo por la Premier League, pero que es inadmisible ya cuando el objetivo es bastante claro de poder llevarte el trofeo. Por eso se escuchaban tantos murmullos con cada pase atrás, con cada fallo que tuvo el Arsenal en el partido contra el Bournemouth. Y justamente ese ambiente de desesperación puede estarle afectando negativamente al Arsenal, al menos de forma ligera, porque en los últimos 5 partidos de la Premier League como locales han perdido 2, que es la misma cantidad que habían perdido en los 33 anteriores. Justamente en un contexto en el que el Arsenal necesita el mejor nivel de todas sus estrellas y parece que no está apareciendo realmente ninguna.
algunas por lesión, como es el caso de Bukayo Saka, de Martin Odegaard o de Jurrien Timber. Por eso Arteta comentó que necesita cuanto antes a todos los jugadores disponibles para poder demostrar el mejor nivel de este equipo, y otras porque realmente no están apareciendo. Y es que eso es lo más preocupante de este Arsenal, que justamente no están teniendo muy buenas sensaciones en cuanto al juego en los últimos partidos que han tenido. Un gran ejemplo de eso fue justamente lo que pasó ante el Bournemouth, donde tuvieron, como pueden ver, 2,41 de expected goals, de goles esperados, pero solo 0,19 fueron de juego abierto. Todo lo demás fue justamente por el penalti que acabó marcando Víctor Gyökeres en el primer tiempo, que eso es alrededor de 0,75, y por jugadas a balón parado, por tiros de esquina y demás jugadas a balón parado. Y esto no es un hecho aislado, no es algo que marca realmente solo un partido, sino que es algo que se viene repitiendo, que al Arsenal le cuesta poder generar ocasiones, sobre todo del juego abierto, y eso es justamente lo que reflejan los expected goals, que vienen disminuyendo a lo largo de los últimos meses, porque por partido en diciembre promediaban 2,15, después en enero eso cayó a 1,51, en febrero a 1,41, como pueden ver, y en marzo terminó estando en 1,38, lo más bajo que han tenido en toda la temporada. Y además es eso, llega el momento más importante de la temporada y parece que el Arsenal va en declive, que su mejor momento de todo el curso ya lo tuvo en los meses anteriores de la temporada, algo que puede ser bastante preocupante cuando ahora tienes que ganar sí o sí, no hay margen para el error, sobre todo cuando ya te permitiste perder justamente ante el Bournemouth, que vamos a ver cómo le termina penalizando eso al conjunto de Mikel Arteta. Y es que además abril es justamente el peor mes que ha tenido Arteta históricamente con el Arsenal, y es justamente el mejor mes de Pep Guardiola con el Manchester City. Eso lo pueden ver justamente en esta imagen, donde destaca exactamente que el Arsenal en abril suele tener sus peores resultados, mientras que el Manchester City con Guardiola suele tener sus mejores resultados, al menos porcentualmente en cuanto a victorias se refiere. Y es que justamente tampoco es ninguna sorpresa que el Arsenal haya ampliado recientemente su ventaja en lo más alto de la tabla, ya que ocurrió lo contrario en marzo, y es la tendencia que viene pasando, que es el mejor mes de Arteta con el Arsenal y es el peor mes de Guardiola con el Manchester City. De hecho, marzo es el único mes en el que Arteta como entrenador del Arsenal tiene un mejor porcentaje de victorias que Guardiola como entrenador del Manchester City a nivel histórico, pero lo más preocupante es justamente lo que se viene, lo que puede pasar en abril y mayo. Y es que lo de Guardiola en abril es absolutamente extraordinario, porque han conseguido 31 victorias en 37 partidos, con 5 empates y solo 2 derrotas, y además dominando muchísimo a los equipos rivales, porque acumulan una media de 2,7 goles por partido, que justamente fue lo que vimos reflejado ante el Chelsea. Y es lo que pueden ver ahí, la comparación de un entrenador y otro, justamente cuando llega el mes de abril. La diferencia porcentual entre las victorias de Arteta y Guardiola en el mes de abril es del 35%, es decir, Guardiola con ese 79%, más de 106 goles marcados y solo 31 encajados, mientras que Arteta, contando el partido de este fin de semana ante el Bournemouth, solo ha ganado 11 de sus 26 encuentros como entrenador del Arsenal en abril, y sus equipos han marcado 50 goles y han encajado, que es una cifra bastante elevada para lo que se puede permitir el Arsenal, 37 goles en los meses de abril. Esto fue justamente lo que pudimos ver en la temporada 2022-2023, la primera en la que el Arsenal de Mikel Arteta estaba compitiendo por levantar la Premier League. Llegaron como líderes a abril, a la jornada 32, y terminaron perdiendo la liga ante el final extraordinario que se marcó el Manchester City de Guardiola para poder terminar levantando la Premier League y levantar el triplete que ganaron esa temporada. Y es que justamente el Arsenal ha llegado en 4 ocasiones como líder a la jornada 32, en 2 de ellas consiguieron poder ganar el título, que fue en la 2001-2002 y en la 2003-2004, y en otras 2 lo acabaron perdiendo, en la 2002-2003 y en la 2022-2023. Es interesante saber qué le está pasando al equipo actualmente y por qué eso también le viene pasando a lo largo de las últimas temporadas. Al menos Arteta descarta desde un principio que tenga que ver con la presión. Justamente dice, no creo que haya presión. Llevamos soportando mucha presión desde el comienzo de la temporada. Hoy se han visto algunas jugadas que están muy lejos del nivel que hemos mostrado y eso es lo que nos ha sacudido. Pero si no se tiene que ver con presión, si no tiene que ver con un aspecto mental, realmente ¿con qué tiene que ver? Porque he escuchado muchísimo en estos días que Arteta no rota lo suficiente a lo largo de la temporada y que eso termina afectando negativamente a los jugadores en los tramos finales justamente del curso, pero eso podía ser cierto en temporadas anteriores, sobre todo cuando el Arsenal tenía una plantilla más corta, pero eso no es lo que se ha cumplido a lo largo de esta temporada, porque como pueden ver,
Ambos equipos han jugado una cantidad de minutos totales similar y salvo los 3 primeros, que son Raya, Zubimendi y Rice, el resto de reparto de minutos es bastante similar. Comentar lo de Semenyo y Gay, que son jugadores que salen con menos minutos jugados en ese gráfico que realicé, porque solo incluí los minutos jugados con el Manchester City, porque el total de los minutos de la temporada que han jugado ellos es mayor, porque jugaron esa primera parte del curso en el Bournemouth y en el Crystal Palace respectivamente, al igual que jugadores que han estado lesionados, por eso salen con pocos minutos, como son Havertz, Guardiol, Odegaard o Rubén Díaz. Y sí es cierto que hay un bloque de jugadores del City que está siendo clave en esta recta final de la temporada y que no han estado tan sobrecargados a lo largo de todo el curso, como puede ser justamente Doku, Cherki o Kusanov. Y como digo, eso es algo que le podía pasar en las primeras temporadas a Arteta como entrenador del Arsenal, pero no es lo que ha pasado este año. Y eso es algo que justamente reflejan los datos, porque el Arsenal antes tenía una plantilla más corta y 5 de las 7 derrotas que tiene el Arsenal bajo la dirección de Arteta en el mes de abril fueron justamente en 2021 y 2022, meses y años en los que el Arsenal todavía no estaba compitiendo por poder ganar la Premier League. Desde entonces el Arsenal tan solo ha perdido 2 partidos en los meses de abril, es decir, en 2023, 2024, 2025, podrían ser derrotas si contamos esta que pasó ante el Bournemouth, pero eso sí, han tenido muchísimos empates, han sido un total de 6, 10 victorias, y esas derrotas al final, sin contar la del Bournemouth, terminaron siendo muy costosas y fueron las que determinaron que el Arsenal no se pudiese llevar el título de la Premier League, porque en 2023 esa derrota fue contra el Manchester City y en 2024 fue contra el Aston Villa, partido en el que perdieron el liderato de la Premier League y nunca más lo volvieron a recuperar. Es llamativo que justamente esta derrota se produce justamente en la misma jornada en la que el Arsenal perdió contra el Aston Villa en 2024, en la jornada 32, y por eso es que en el Arsenal empiezan a entrar justamente esas dudas, porque fue lo mismo que pasó en años anteriores. Por eso es que la afición del Bournemouth, por ejemplo, le estaba cantando al Arsenal segundos otra vez olé olé, o se pudo ver esta imagen en la que el aficionado del Manchester City se estaba burlando del Arsenal con esa botella, porque justamente en Inglaterra se utiliza el término de bottle para decir que un equipo está pecheando en la temporada o está pecheando justamente la posibilidad que tenía de poder ganar títulos. Pero la realidad es que aunque el Arsenal siga perdiendo puntos, así pierdan contra el Manchester City este próximo domingo, parecería complicado que el Manchester City pudiese ganar todos sus partidos. Al menos eso es lo que uno pensaría, porque venían de 6 victorias en sus últimos 3 encuentros. Pero la realidad es que sí parecen capaces de ganar todo lo que queda en la temporada, porque como indica este tuit de Opta, en los últimos 10 partidos de las temporadas recientes de la Premier League, el Manchester City solo ha perdido uno de sus últimos 43 encuentros, con 32 victorias y 10 empates. Un dato absolutamente demoledor. Y eso es lo que se vuelve a repetir. El Manchester City consigue su mejor estado de forma en los meses más importantes de toda la temporada, porque eso fue lo que pasó justamente ante el Arsenal en la final de la Carabao Cup, que se terminaron llevando esa victoria por 2-0, demostraron también que podían ser capaces de vencer a Liverpool por 4-0, victoria totalmente apabullante, y además ahora terminan goleando en su propio campo al Chelsea justamente con esa victoria por 0-3. Por eso es que ahora el Manchester City gana confianza y eso mismo lo demostró Jeremy Doku después del partido contra el Chelsea, que dijo: si ganamos este partido contra el Arsenal, les daremos un duro golpe. Si lo perdemos, el destino estará en sus manos. Si ganamos, el destino estará en nuestras manos y prefiero que esté en nuestras manos. No podía ser más claro. Aunque Pep Guardiola en rueda de prensa sí fue un poco más cauto, dijo que el mejor equipo de Inglaterra sigue siendo el Arsenal, que el mejor equipo de Europa sigue siendo el Arsenal, porque al menos eso es lo que los datos demuestran hasta ahora, y que si bien el Manchester City acumula 3 victorias importantes, lo más importante en este plano general es justamente lo que ha pasado a lo largo de toda la temporada. Algo que puede decir Guardiola para quitarse un poco de presión, es una jugada que le puede venir bien al técnico español, pero algo que también hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis. No porque el Arsenal haya perdido 3 partidos de repente significa que se le vaya a caer todo el curso, que sí es cierto, pasó en temporadas anteriores, pero hay que darle el beneficio de la duda a un equipo de Arteta que ha podido responder bastante bien a los reveses que ha tenido a lo largo de todo este curso. Por eso es muy interesante ver lo que le queda a cada equipo por delante, porque eso justamente puede ser diferencial también para ver quién se lleva el título. Aquí pueden ver que Opta justamente marcaba como el calendario del Manchester City como ligeramente más complicado, eso sí, incluyendo el partido del Chelsea de esta última jornada, y al Arsenal incluía el partido del Bournemouth, pero nos podemos hacer una idea de la complicación que tiene cada uno de los encuentros que tienen por delante. Y también el Arsenal tiene pendiente ese partido contra el Sporting Club de Portugal en los cuartos de final de la Champions, que se va a jugar
esta semana, y además está marcado de forma distinta, diferencial, ese partido contra el Manchester City de este próximo domingo. Después se le puede complicar un poco contra el Newcastle. El West Ham es un rival a tener en cuenta porque están justamente compitiendo por la salvación y terminarían cerrando la temporada contra el Crystal Palace de visitante, y además podrían sacar un buen resultado contra un Burnley que en esa penúltima jornada ya podría estar descendido. Mientras que el Manchester City tiene todavía ese partido pendiente, por eso tiene un partido menos, que es el que tienen que jugar contra el Crystal Palace, que fue que no lo pudieron jugar porque estaban en la final de la Carabao Cup, y el Arsenal sí pudo adelantar ese partido contra el Wolverhampton, que terminaron empatando justamente 2-2, mientras que el Manchester City no se pudo enfrentar al Palace porque el Palace estaba disputando en esa semana los 16avos de final de la Conference League. Pero eso sí, vemos lo que le queda por delante al Manchester City, que tiene ese partido pendiente por ahí de la FA Cup en semifinales justamente ante el Southampton, el equipo que eliminó al Arsenal en esa competición, pero después tienen también marcado de forma diferencial el partido contra el Arsenal, tienen un partido también, como dije, sencillo, o en principio podría ser sencillo, contra el Burnley, y después tienen Everton de visitante, partido que se puede complicar mucho porque el Everton está compitiendo por poder meterse en competiciones europeas, y sobre todo el último creo que puede ser también el que se le puede dificultar un poco más al equipo de Guardiola, porque el Aston Villa puede llegar a esa jornada final con necesidad de puntuar para poder clasificarse a la Champions. Además también tendrían ese partido contra el Bournemouth, que ya vimos cómo se le complicó al Arsenal el encuentro entre el Bournemouth, y además es un Bournemouth de Iraola que no ha perdido desde el 3 de enero, justamente partido en el que el Arsenal se puede imponer de visitante al equipo de Andoni Iraola. Pero vamos a ver lo que dice el supercomputador de Opta, porque suele ser bastante buena herramienta para poder predecir lo que va a pasar en temporadas largas, sobre todo cuando se trata de competiciones ligueras, y vemos que le arroja 87,26% de posibilidades de ganarla al Arsenal y tan solo un 12,74% al Manchester City. Eso sí, antes de este pasado fin de semana el Arsenal tenía más de 95% de probabilidades de ganarla, y ahora las chances aumentan para uno y bajan para otro, pero seguro tiene que ver que el Arsenal tiene un porcentaje muy alto todavía de que el Arsenal ha sido el líder ininterrumpido de la Premier League desde el 4 de octubre, justamente después de esa victoria por 2-0 ante el West Ham. Pero queda claro que ahora el Arsenal afronta una semana clave y diferencial, no solo para esta temporada, sino para la historia moderna del Arsenal, porque el Arsenal no se enfrenta tan solo al Manchester City, sino que también se enfrenta a los fantasmas del pasado, porque tienen que hacerle frente a ese historial reciente que marca que el Arsenal no puede pasar la línea de meta como equipo victorioso, porque pasaron de 9 puntos de ventaja a 6, pasaron de la comodidad a la urgencia, y justamente entonces este próximo domingo contra el Manchester City no solo se pone en juego el título de la Premier League, sino que se pone en juego la identidad de todo el proyecto. Porque cada temporada hay un gol, hay un momento, hay un resultado en el que el equipo que finalmente sale campeón de la Premier League sabe que ese va a ser su año, y la cuestión es si este Arsenal es capaz de hacer que ese momento llegue para poder cambiar su historia moderna, o si simplemente estamos presenciando en cámara lenta una historia que ya no sabemos de memoria.